Saludos y bendiciones. Gracias por acompañarme una vez más en el estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Hemos llegado a un nuevo año. Estamos en el primer domingo del año 2021 y gracias a la misericordia de Dios, gracias a que Él es bueno, aquí estamos. Y yo creo que es importante que cada uno de nosotros nos encomendemos a nuestro gran Dios y que con paciencia pidamos que este año sea bueno, y si Él no lo quiere así, si Él no quiere cambiar las circunstancias, que cada uno de nosotros aprendamos, ¿verdad?, a vivir de acuerdo a las circunstancias en las cuales Dios nos pone. Así es que, ¿por qué no vamos en oración? Yo le hago la invitación que vayamos en oración para pedirle a Dios que nos ayude en este año. Oremos. Señor y Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos en este día por el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, estar en un estudio más. El primer estudio, Señor, del año 2021. Nos ponemos en tus manos, sabiendo que tú eres el único que tiene el control del futuro. Nosotros, Padre, vivimos día a día, pero confiamos en tu misericordia, confiamos en tus planes. Pedimos pues que nos bendigas, nos abras, Señor, puertas. Te pedimos por las naciones, ayúdanos, Señor, a poder entender que todo esto, Señor, tiene un propósito y que tú eternamente, Padre, lo has sabido. Te pedimos pues que nos des paciencia para seguir adelante. Bendice, Señor, este estudio de la palabra de Dios. Abre mi entendimiento, abre nuestras mentes para poder percibir lo que tú y tu Espíritu Santo quiere enseñarnos en este día. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, vamos a comenzar durante este mes de enero. Vamos a estar estudiando el tema de Jesucristo, el cristiano y la iglesia local. Repito, Jesucristo, el cristiano y la iglesia local. Para esto vamos a estudiar el día de hoy dos pasajes. Uno que se encuentra en Mateo 16, 18 y otro en Efesios 4, 11 y 13. Leo el primer pasaje de Mateo 16, 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego leo en Efesios 4 del 11 al 13 en la Biblia de las Américas, que dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos dos pasajes que acabamos de leer tienen que ver obviamente con la iglesia. Propósito de la iglesia y por qué Cristo estableció la iglesia en la tierra. Quiero comenzar con una ilustración, con un video que vi hace algún tiempo en mi teléfono. Sobre este video gracioso, tiene ciertas cosas que son verdad. Bueno, la cuestión es que la hija llama a su padre. El padre vive en la provincia. Entonces ella le pregunta que cómo le gustó la tabla que le mandó de regalo para la Navidad. A lo cual el hombre responde: de maravilla, hija. La tabla que tenía para picar y rebanar mis vegetales ya no servía muy bien, y esta me ha caído muy bien. A lo cual se oye en el auricular a la hija la gran sorpresa: pero papá, la tabla que yo te mandé no era para eso. Ahora, dice que muchas veces hemos cometido el error de no saber o conocer el significado de las cosas o de ciertas palabras, y esto puede ser peligroso, puede ser grave y traer consecuencias pues difíciles. Ahora,
lo que esta muchacha le mandó al papá fue una tabla electrónica, una tableta como estas, para poder, ¿verdad?, ver videos, para poder leer, para poder ver mensajes de texto. Mientras que el Señor pensó, ¿verdad?, que la tabla era una tabla como esta para poder picar sus vegetales. Ahora, esto puede ser grave. Y hablando de la iglesia, algunas personas o creyentes nuevos me han preguntado algunas veces que dónde en la Biblia dice que uno tiene que ser miembro de la iglesia. Ahora, algunas otras personas me han dicho que uno nace siendo miembro de la iglesia. Otros me han dicho que uno nace siendo cristiano. Ahora, vamos a estudiar este tema y ver cómo existen algunas maneras en las cuales percibimos lo que es la iglesia de Jesucristo. Ahora, nuestra percepción puede estar equivocada y tal vez necesitamos entender mejor lo que la iglesia representa, lo que la iglesia es y su real propósito. Por eso, durante este mes, vamos a enfocarnos en lo que es la iglesia y algunos de sus propósitos. Entonces, primeramente, número 1, ¿cómo definimos a la iglesia o la palabra iglesia? Ahora, recuerde una cosa. Bueno, la palabra iglesia viene del origen griego eclesia, que en el uso común significaba asamblea o reunión. Y que quiere decir los convocados de afuera, de diferentes puntos, a un lugar específico, en una hora específica y con un propósito específico. O sea que en Atenas, Grecia, la iglesia era la asamblea de los ciudadanos. Alguien mandaba a un pregonero, a un muchacho, un joven, y él gritaba: eclesía, eclesía, o iglesia, iglesia, asamblea, asamblea, hoy en el lugar donde ustedes ya saben. Y él iba pregonando, de tal manera que los ciudadanos de Atenas o del lugar donde fuera la asamblea o la eclesía o la iglesia, ellos llegaran a ese lugar. Y saben que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento toman este significado de la asamblea o la iglesia para referirse a la congregación de los creyentes cristianos, que es la comunidad universal o local. Y en el Nuevo Testamento nunca se refiere a un edificio en la que los cristianos se reúnen. Ahora, eso lo vamos a ver un poco más adelante para que usted me entienda. Entonces, vemos pues que la iglesia, eclesía, es la asamblea a reunión de los que son llamados de diferentes lugares a un lugar específico con un propósito específico y a una hora específica. Ahora, segundo punto es, ¿quién instituyó la iglesia? La iglesia no había existido antes de que el Señor Jesucristo. Ahora, habían existido salvos, y todos los salvos, por favor, entienda, todos los salvos habían sido salvos a través de la gracia y a través de la fe. Todos los personas que habían sido salvos. Pero el Señor Jesucristo en este pasaje que leímos dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando Cristo de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, Cristo está hablando de que Él iba a edificar su iglesia. La iglesia nació en Jerusalén en el día del Pentecostés, y ahí empieza, ¿verdad?, una nueva etapa en el Nuevo Testamento. Ahora, Cristo pues instituyó la iglesia. ¿Quién es la roca a la que Jesucristo está refiriéndose? ¿Está hablando Jesús de sí mismo o está hablando de Pedro? Y fíjese que ese es uno de los errores que también se ha expandido, creyendo que
Pedro, el apóstol Pedro, es el fundador de la iglesia. Hermanos, Cristo, amigo que me escuchas, Cristo Jesús es el fundador de la iglesia. Ahora, vamos a ver pues los siguientes pasajes. No quiero gastar mucho tiempo, no quiero entrar en polémica. Yo le doy estos pasajes para que usted los analice y vea que Cristo es el fundador de la iglesia. Entonces, en Hechos 4, 11 y 12 dice, Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hechos 4, 11 y 12, en el cual el mismo Pedro está hablando de Jesucristo como el fundamento y la roca en la cual fue edificada la iglesia. Ahora, en 1 Corintios 10:4 también nos dice, como está escrito, he aquí en Sión pongo piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Hablando de Jesucristo. En 2 de Pedro 2:4 al 8, en primera de Pedro 2:4 al 8, también Pedro escribe acerca de Jesucristo. Dice, acercándonos a él, Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también la Escritura dice así, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros pues para vosotros los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, dice que aquí a Pedro está diciéndonos y hablando, ¿verdad?, que Cristo es el fundamento. Cristo es esa roca en la cual fue edificada la iglesia local. Ahora, por eso también el Señor Jesucristo dijo acerca de la iglesia, las puertas del infierno o sus maquinaciones y poderes del mundo invisible, ¿verdad?, no van a prevalecer. O sea que en la antigüedad muchas reuniones se llevaban a cabo en las puertas de la ciudad. Ahí se hacían asambleas, consejos y ahí se tomaban grandes decisiones. Y Cristo está también, ¿verdad?, dando a entender que ni las artimañas, estratagemas, ni las fuerzas de Satanás y sus ángeles van a poder prevalecer para poder destruir a la iglesia. No es posible. O sea que nosotros estamos en Cristo Jesús y su iglesia va a permanecer. Ahora, la iglesia verdadera puede ser mínima, puede ser muy pequeña, pero nunca va a dejar de existir. Ahora, la pregunta que tal vez usted se va a hacer es, ¿cuál fue entonces la función de Pedro y los apóstoles? Bueno, ellos tuvieron una función. La función de Pedro y los apóstoles que fundaron la primera iglesia en Jerusalén, ¿verdad?, fue la de llevar y extender el evangelio de Jesucristo. En Mateo 28, 19, Marcos 17, 15 y 16 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo, del mundo. Entonces fíjense que ellos fueron dados para establecer el cristianismo en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Nosotros vemos pues en Efesios 2:20, fíjese, en Efesios 2:20 nos dice muy claro, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, más claro no puede estar. Efesios 2:20. Edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Cristo es el fundamento de la iglesia. Si quitamos a Cristo, ninguna piedra no va a poder permanecer, ¿verdad?, en el edificio que es la iglesia local. Así es que es muy importante que entendamos estos conceptos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es entonces el propósito de la iglesia hacia Dios? O sea, ¿cuál es uno de los propósitos por los cuales Cristo estableció la iglesia local? Ahora, fíjese que el propósito por el cual Cristo estableció la iglesia local es para honrar y glorificar al Padre y a Jesucristo. El Espíritu Santo mueve a los creyentes para que los creyentes, ¿verdad?, que adoren y honren al Señor Jesucristo. Dice en el libro de Romanos 15, 5 y 6, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego en 2 de Tesalonicenses 1:12 dice: para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, ahí nos está dando la razón por la cual el cristiano, ¿verdad?, la iglesia existe, para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que entender muchos conceptos a través de estos estudios. Recuerde, existe la iglesia local y la iglesia universal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Y eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces, vamos a enfocarnos pues un poquito en cuanto al propósito de Dios al establecer que la iglesia local. O sea, recuerde que la iglesia local fue establecida con otro de los propósitos, es para que todos aquellos que reciban a Cristo, todos aquellos que vengan a ser salvos, puedan incorporarse a la iglesia local y puedan ser parte de la familia de Dios y puedan desarrollarse y puedan crecer. Ahora, yo uso este concepto. Fíjense que cuando un niño nace, cuando un bebé viene a este mundo, depende completamente de sus padres o de sus tutores. El niño no sabe hablar, el niño no puede caminar, entonces el niño no puede decir que tiene hambre, él no puede decir que le cambien el pañal, él no puede decir que tiene frío, él solamente lo que tiene es un instinto de sobrevivencia y él va a llorar. Entonces necesita pues esta criatura, un bebé, necesita de sus padres o de sus tutores para poder sobrevivir. Y la iglesia, mis hermanos, el conjunto de creyentes es lo mismo. Nosotros somos, ¿verdad?, un cuerpo, somos una familia. Por eso cuando hay gente que dice que no hay necesidad de ser miembro de la iglesia, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque una vez que una persona recibe al Señor Jesucristo, es incorporado al cuerpo de Cristo. Y eso nos lo dice el libro de Efesios, el capítulo 2. Yo leo el versículo dice el versículo 10 y 20. 19, perdón, Efesios 2:19 dice que así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. No existe ninguna persona en este mundo que no tenga familia. Ahora, podrá haber muerto tu papá, tu mamá, podrá haber muerto tu esposa, pero siempre todo individuo nace y viene de una familia. Y un esposo y una esposa son una familia. Entonces, fíjese que todos nosotros tenemos una familia en este mundo. Buscamos tener una familia. Y
el concepto de la iglesia local es lo mismo. Somos una familia. Por eso nos llamamos hermanos y tenemos un Padre celestial que nos ama. Ahora, entonces pues vemos que una de las funciones pues de la iglesia es la de que todo individuo se incorpore a la iglesia local para poder crecer y desarrollarse y poder, ¿verdad?, ser miembro y poder tener parte de la iglesia para poder funcionar. Para esto, fíjense que el cuerpo de Cristo, la iglesia, nos permite crecer, madurar, desarrollarnos en otros cristianos. Efesios 4, 12 y 13 leo, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre que maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, le leo la palabra de Dios para todos. Dice, Él dio dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ese trabajo debe de continuar hasta que estemos todos unidos en una misma fe, con un conocimiento del Hijo de Dios, y debemos de seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. O sea, hasta el día en que muramos y seamos glorificados y seremos perfectos. Y por eso es importante que la iglesia local. Ahora, ¿quiénes forman la iglesia local? Bueno, fíjese que es bien importante porque hay gente que me ha dicho que ellos han nacido siendo cristianos. Nadie nace siendo cristiano. Es como que usted nació en un garaje y usted diga que es un carro. No, ¿verdad? Nadie nace siendo un cristiano. Tenemos que pasar por el proceso de nacer de nuevo espiritualmente, o sea, no físicamente, sino espiritualmente. Ahora, la iglesia local pues es formada por todos aquellos que verdaderamente han hecho una profesión de fe, reciben a Jesucristo, reconociendo que son pecadores y que se han arrepentido de su estilo de vida, de sus pecados, su mala manera de vivir, y ahora viven de una manera diferente. ¿Se acuerdan de Efesios 2? Efesios 2, 8 dice, Él os dio vida a vosotros, 2, 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Pero al nosotros entender las verdades del Evangelio, que Cristo Jesús vino a este mundo para morir por nosotros, para darnos salvación y que nosotros nos arrepintiésemos de nuestro pecado, ¿verdad? Ahí es donde empieza el nacimiento. Y esa es entonces, ¿verdad? Los que forman a la iglesia son aquellos que han nacido de nuevo. No los que son religiosos, ¿verdad? No los que van solamente a la iglesia, sino que han entendido su estado de pecado y como consecuencia de ello honran y glorifican al Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia también, mis hermanos, eso lo vamos a ver en unos estudios más adelante, tiene una misión. O sea, la misión de la iglesia local es la de compartir el evangelio a toda criatura. Como dije, Mateo 28, 19, Marcos 17, 15 y 16. O sea, ir a todo el mundo y compartir el evangelio. Esa es la misión de la iglesia aquí en la tierra. Ahora, en la Biblia, los escritores, el apóstol Pablo, usa cuando menos 3 definiciones, 2 que son muy importantes para que usted entienda, ¿verdad?, lo que es la iglesia. Usa una metáfora, y una metáfora es una comparación que usted puede hacer de algo para dar a entender, ¿verdad?, lo que significa. Por ejemplo, cuando en la canción dice que una mujer tiene los labios de rubí. Esa es una metáfora. No es cierto que la mujer tiene los labios, ¿verdad?, de piedra roja. No.
Están dando a entender que sus labios son tan rojos como el rubí. Es una metáfora. Bueno, igual la iglesia usa los escritores del Nuevo Testamento y especialmente Pablo usa dos metáforas. Usa a la familia y usa el cuerpo. O sea, cuando Pablo dice que la iglesia es el cuerpo, sí. ¿Por qué? Porque la iglesia el cuerpo está compuesto por órganos que forman el cuerpo, los brazos, los pulmones, la cabeza, los labios, la piel, los riñones. Cada elemento forma el cuerpo, y de la misma razón la iglesia, mis hermanos, es como un cuerpo. Todos los miembros de la iglesia, aquellos que reciben a Cristo y forman parte, se incorporan al cuerpo de Cristo. Y no importa que una iglesia tenga 5 miembros, o tenga 5,000, o tenga 10,000. Y no puede decir alguien, bueno, como ya esta iglesia tiene 10,000, ya tiene muchas manos. No, hermano, la iglesia obviamente simbólicamente tiene muchos miembros. Y nosotros, hermanos, en nuestro cuerpo, no solamente tenemos brazos, piernas, tenemos una cantidad de órganos. Solamente los huesos de nuestro cuerpo en un adulto son más de 200. El pelo, la piel, los órganos externos, los órganos internos. O sea, es una gran comparación. Y la otra comparación o la otra metáfora que usa también Pablo es la familia. O sea, la iglesia de Jesucristo, mis hermanos, es una familia. ¿Por qué? Bueno, es una familia, mis hermanos, porque se nos llama a estar unidos. Y en el pasaje que yo leí en Efesios 2:19 dice que somos los santos miembros de la familia de Dios. O sea, venimos a formar parte de la familia de Jesucristo. O sea, somos hermanos. Y fíjese que todos nosotros hemos nacido de una familia. Nadie puede decir, aún el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, nació de una familia de José y María. Y después el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, tuvo hermanos y hermanas. De hecho, se cree que Santiago y otro hermano del Señor Jesucristo llamado Judas escribieron el libro de Santiago y escribieron el libro de Judas. Se cree que ellos dos escribieron, ¿verdad?, esos libros. Entonces, la familia, pues, y el cuerpo son dos metáforas, dos ejemplos que se usan para ver a la iglesia. Ahora, la iglesia, recuerde, tiene ciertas características. O sea, nace, se desarrolla, se reproduce, reacciona al medio ambiente y puede morir. O sea, la iglesia es un organismo vivo. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender. Así es que es bien importante, pues, porque esto nos ayuda a entender entonces por qué ser miembro de la iglesia. O sea, miembro de la familia de Dios. La diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal. Las funciones de la iglesia, el papel que juega la iglesia en la vida espiritual del creyente y cómo es que la iglesia, ¿verdad?, hace su función en la sociedad. Así es que es muy importante, pues, que cada uno de nosotros mantengamos firmes y podamos entender, pues, que la iglesia, mis hermanos, no es un edificio. O sea, hay un lugar que me manda ciertos libros, ellos se llaman 9 Marcas, y ellos escriben muy buenos artículos, y quiero repetir, pues, ciertas de ellos, algunas cosas que he escrito. O sea, la palabra iglesia, mis hermanos, se encuentra más de 100 veces en el Nuevo Testamento, y la mayoría es para la iglesia local y algunas veces es para la iglesia ¿qué? Universal. Ahora, cuando hablamos de la iglesia universal, la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local es que la iglesia universal somos todos los creyentes de todas las denominaciones, de todo el mundo, y desde que nació en el Pentecostés hasta que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Todos los creyentes.
sin importar razas, lenguas, naciones, etc. Pero la iglesia local es el grupo de creyentes que se han establecido en ciertas regiones. Por ejemplo, aquí en Las Vegas tenemos la iglesia episcopal, tenemos la iglesia luterana, tenemos la iglesia bautista, y aún así tenemos la iglesia El Calvario, tenemos la iglesia hispana de Norte de Las Vegas, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchas definiciones, pero la iglesia local es igual que la familia. Recuerde, cuando nosotros hablamos del concepto general, decimos que la familia está siendo golpeada en estos días, estamos dando a entender que las familias de todo el mundo. Ahora, existen familias individuales, o sea, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia familia. Tenemos la familia Mundo, la familia Pérez, la familia González, la familia Gutiérrez, la familia, etcétera, etcétera. O sea, cada uno tiene y es el mismo punto. Ahora, recuerde pues que la iglesia entonces no es un edificio. Muchas veces vamos a un lugar y pasamos, mira, ahí está la iglesia. No. La palabra correcta para definir el edificio es un templo. Ahí está el templo. ¿Ok? Podemos nosotros caminar por un edificio y decir, esa es una bonita iglesia. Pero esa no es la idea en el Nuevo Testamento. El edificio, fíjese, podría quemarse en la noche y en la mañana, ¿verdad? Todavía existe la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el grupo de creyentes, los que han sido convocados de diferentes lugares a tener una reunión para orar y glorificar al Señor Jesucristo. Por eso, fíjese que es bien importante. O sea, la iglesia no es un edificio. La iglesia es el grupo de creyentes que se reúnen en un edificio para honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Así es que es muy importante pues que cada uno de nosotros podamos entender estos conceptos, ¿ok? Muy, muy importante. Entonces, fíjese que hay veces en que en el Nuevo Testamento se usa la palabra iglesia en un sentido universal. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Efesios, donde dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, Efesios 1, 22 y 23. Fíjese que no se refiere solamente que es la cabeza de la iglesia de Éfeso, sino quiere decir que es la cabeza de todas las iglesias. Pero en la mayoría de los escritos se refiere a una iglesia local. De hecho, cuando Pablo escribe sus cartas, él dice a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Corintio, a la iglesia que está en Colosas, la iglesia que está en el Ponto, las iglesias que están en Galacia, en Capadocia, en Filadelfia, en Roma, en Galacia, en Tesalónica, en Sardis, en Laodicea. O sea, existen muchas definiciones de la iglesia local. Así es que, recuerde pues, la iglesia es una asamblea, no es un edificio, ¿verdad? Es muy importante que nosotros entendamos eso. Ahora, en conclusión, defino lo que es la iglesia. La iglesia local es un grupo de creyentes o de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su relación con Cristo y su reino por medio de la predicación del evangelio y de las ordenanzas. También vamos a ver las ordenanzas que Cristo dio a la iglesia. Con eso pues en mente, concluimos y espero que si usted no entendió mucho pueda volver a ver este video y entender un poquito pues de lo que es la iglesia local. Con eso en mente, nuevamente, esperamos que este año 2021 sea un año de muchos logros y que nosotros confiamos en que Dios, mis hermanos, a pesar de las circunstancias, va a seguir trabajando. Con esto, pues, vamos a ir en oración.
Padre bendito, gracias te damos en esta hora por darnos el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, estudiar tu palabra. Gracias porque estableciste a la iglesia, un grupo de creyentes, Padre, para poder desarrollarnos y tener, Señor, compañerismo, para poder tener, Señor, comunión contigo, poder alabarte, poder estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tu iglesia nunca, Señor, será derrotada por el mal, sino que va a prevalecer hasta el último. Te amamos, te honramos, te glorificamos. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.